Can Yaman ha soltado la bomba. La dura verdad sobre Demet Özdemir que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense porque esto va a explotar. ¿Se acuerdan de ellos dos? La pareja que nos robó el corazón. Can Yaman y Demet Özdemir, todo era perfecto, ¿verdad? Las fotos, los gestos, las miradas. Nos vendieron la moto de amor verdadero. Y vaya si nos la tragamos todos. Hasta que todo se fue al traste. Ahora, resulta que Can Yaman ha decidido hablar. Y no se ha guardado nada. Imagínense después de tanto silencio, de tantas especulaciones, él sale y suelta esto. Para ser honestos, yo ya me esperaba algo, pero esto es un nivel superior de salseo. Lo que Can ha dicho, mis queridos amigos, es que la relación con Demet, bueno, digamos que no fue tan idílica como nos la pintaron. Él confiesa que hubo momentos de mucha presión, de mucha exigencia por parte de ella. Sí, han oído bien. Presión. Él habla de que ella era muy, ¿cómo decirlo sin que suene a ataque directo? Muy enfocada en su carrera, en su imagen, y que Can sentía que tenía que estar a la altura de unas expectativas que no siempre podía cumplir. Piénsenlo. Si esto es cierto, cambia todo lo que vimos. Las entrevistas donde se comían a besos, las alfombras rojas donde se cogían de la mano. ¿Era todo fachada? ¿O es que Can está exagerando ahora para justificar la ruptura? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman, después de un tiempo prudencial, quiere limpiar su imagen. Él sabe que a él le cayeron muchas críticas por el fin de la relación. Muchos decían que él era el inestable, el que no podía con el compromiso. Ahora, soltando esto, está poniendo el foco en Demet, o al menos en la dinámica que tenían. Muchos dicen que Demet es una mujer muy ambiciosa y trabajadora. Y sí, eso lo sabemos todos. Es una crack en su profesión. Pero si Can dice que esa ambición se convirtió en presión sobre él, pues, hay que pararse a pensar. ¿Cómo te sentirías tú si tu pareja te hiciera sentir constantemente que no eres suficiente para sus objetivos? Uf. Eso tiene que ser agotador. Y otra cosa, Can también insinúa que él se sentía un poco oprimido. Sí, esa es la palabra. Que Demet quería tener mucho control sobre su vida, sobre sus decisiones. Y un hombre como Can, que es tan de su aire, tan apasionado, pues imagínense. Claro que eso choca. Lo más fuerte es como lo ha dicho. No ha sido un ataque directo tipo Demet es una controladora, no. Ha sido más sutil, más de ella tenía unas expectativas muy altas, y yo me sentía presionado. Pero el mensaje es clarísimo. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué piensa Demet de todo esto? Porque hasta ahora, ella ha sido mucho más reservada. No ha dicho casi nada sobre la ruptura ni sobre Can. ¿Le dolerá escuchar esto? ¿Se enfadará? ¿O quizás también tiene su versión de la historia que está esperando el momento adecuado para soltarla? Eso sería otro bombazo. Lo que sí está claro es que la imagen de pareja perfecta que nos vendieron se desmorona un poco más. Y a nosotros los fans, nos deja con la intriga. ¿Fueron dos personas incompatibles con agendas muy apretadas? ¿O hubo algo más oscuro detrás de esa química tan explosiva? Yo personalmente creo que Can está buscando justificarse, pero a la vez, es posible que haya algo de verdad en lo que dice. Las relaciones entre famosos son un campo de minas. La presión mediática, las exigencias de la industria. Es un cóctel peligroso. Ahora, la pelota está en el tejado de Demet. ¿Responderá? ¿O dejará que Can se lleve la gloria de contar la verdad? Lo que estoy segura es que este salseo no ha hecho más que empezar. Pero díganme ustedes, ¿creéis que Can Yaman está siendo sincero o solo está intentando lavar su imagen?